y adelante. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Marín. Muchas gracias al Cuerpo Académico de Competencias en la Era Digital por la invitación. Y voy a compartirles de un tema que se llama en inglés Flipping the Classroom in a Rebuild University, en una universidad en reconstrucción, el aula invertida. Precisamente en este curso, pues ingreso como profesor de tiempo completo y se me asignan todas las materias vinculadas a las tecnologías. Y una de las cosas que siempre había querido implementar, y lo había hecho en el pasado, pero no diseñando cursos completos, era precisamente el aula invertida. Es un estudio que estoy realizando en este momento y ya tengo algunos resultados previos, está en proceso, ya tengo algunos resultados que compartir el día de hoy. Bueno, brevemente, pues sabemos que nuestros sistemas educativos pues han tenido un avance muy lento si los comparamos con otras áreas. Por ejemplo, aquí vemos una imagen que es en un salón de clases en Inglaterra, al inicio del siglo XX. Y pues si vamos a nuestras escuelas, es muy similar aún ver ese tipo de escenarios, ¿no? Esa es otra imagen tomada hace 12 años en la India, en una escuela primaria, donde vemos prácticamente una breve introducción de un proyector, ¿no? Pero en cuanto a método de enseñanza, vemos que seguimos implementando el aula tradicional. Vemos a esta imagen, que es más reciente, tomada en 2017 en una escuela preparatoria de Finlandia, donde cada estudiante llevaba su propio dispositivo. Bueno, quizá todos cuestionarán por qué muestras imágenes de diferentes países, qué pasa en México, ¿no? Bueno, ante la pandemia, muchos maestros nos movimos a la virtualidad, no teníamos otra opción y empezamos a explorar las tecnologías. Muchos maestros fue su primera vez experimentando con tecnologías. En ese tiempo yo me encontraba enseñando en nivel básico, en primaria, y fue un reto, ¿no? Adaptarnos a esto. Y esto nos da una pregunta. ¿Hemos cambiado la manera en que enseñamos y aprendemos? Bueno, como sabemos, han habido 4 revoluciones industriales. En la primera, pues fue en 1784, cuando se crea el primer telar mecánico, ¿no? La segunda revolución fue al inicio del siglo XX, cuando vemos pues la producción en línea, y sobre todo un modelo muy famoso fue lo de los mataderos o los rastros de Cincinnati. La tercera revolución inició en los 70s y pues vemos que en ese tiempo se crea el primer controlador lógico programable, ¿no? El Modicon 84. Y actualmente nos encontramos en la cuarta revolución, donde estamos enfocados a los sistemas ciberfísicos. ¿Qué quiere decir eso? En la conversión de los entornos físicos, digitales y virtuales, como vemos a través de sistemas ciberfísicos o Internet de las cosas. Y también hablamos de las habilidades del siglo XXI. Durante todo este seminario se ha mencionado en varias ocasiones las habilidades docentes, las habilidades de los estudiantes. Lo vimos en la primera ponencia magistral. Y estas son las habilidades que se espera que desarrollen el ciudadano del siglo XXI. Como podemos ver, primero están las alfabetizaciones fundamentales, que son las habilidades que los estudiantes requieren para enfrentarse a la vida diaria, como es la habilidad de la lectura, los números, el conocimiento matemático, el conocimiento científico, las habilidades digitales, las habilidades financieras y también la cultura cívica y literaria, ¿no? Por otro lado, también hablamos de las competencias, que por ejemplo el sistema de la UCRO ahora está formado por competencias, y no solo este sistema, varios sistemas educativos alrededor del mundo se han estado mudando a las competencias, y se enfoca en cómo los estudiantes se enfrentan a diversos retos. Hablamos de las 4 Cs, el pensamiento crítico, o la habilidad de resolver problemas, la creatividad, la comunicación y la colaboración. También hablamos de habilidades personales, cómo los estudiantes se adaptan a diferentes ambientes de cambio. Y aquí hay una serie de habilidades y cualidades necesarias de desarrollar, que es la curiosidad, la iniciativa, la persistencia, la adaptabilidad, el liderazgo y tener una conciencia social y cultural. Esto es del World Economic Forum, fue publicado en el 2015.
Bueno, y pues nuestra institución, la Universidad de Quintana Roo, no es la excepción. Ha habido esfuerzos para moverse hasta a cumplir con estos programas, construir ese ciudadano del siglo XXI. Precisamente hace un año se conmemoraba el 30 años de vida institucional de la universidad y se inició el proyecto Reconstrucción Universitaria, el cual se enfoca en 5 ejes primordiales, que primero es el modelo educativo y los planes de estudio, es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y brevemente vamos a mencionar los procesos internos y la eficiencia administrativa, que está en proceso aún, las estrategias de desarrollo institucional, las condiciones y ambiente laboral y las instalaciones de los 5 campus en este momento. ¿Qué pasa con el modelo educativo? El modelo educativo y el modelo académico fue aprobado el 21 de julio de 2021, donde se integran estos avances de educación superior, que es un derivado de acuerdos y lineamientos de organismos nacionales e internacionales, como lo es la SEP, la NUYES, la Organización de las Naciones Unidas, inclusive la misma UNESCO. Y este básicamente es el nuevo modelo educativo. Podemos ver ahí, por ejemplo, vamos a enfocar en este caso en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también hablamos de escenarios de aprendizaje, que se enfoca a espacios físicos, pero por primera vez se menciona igual espacios digitales y virtuales, y así como la relación docente-estudiante y contenido, cómo se está dando la dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Previamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje se habla del nuevo paradigma que no implica la desaparición de la enseñanza y del profesorado, sino la redefinición de dicho proceso. Y se habla de que los estudiantes deben de generar las 5 pilares de la educación, que en ese caso la transformación del papel del personal docente, en cuanto debe ser de orientador y coordinador de aprendizaje. Por primera vez se habla del, bueno, ya se había mencionado anteriormente, pero en este se hace un enfoque al rol del profesor en este momento como orientador y coordinador, en otras palabras, como facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se habla también de la incorporación de modalidad híbrida, esa es la primera vez que se maneja este concepto dentro de la universidad, agregando la digitalización, es algo nuevo igual, así como las metodologías de enseñanza-aprendizaje que generan condiciones institucionales y que fortalezcan la inclusión, la equidad, en particular de sectores vulnerables de la sociedad. Bueno, este es el nuevo modelo educativo. Bueno, más brevemente, este es el modelo educativo conceptual, modelo académico y la implementación. Hablamos de capacitación docente, ya ha habido algunos esfuerzos por capacitar a los docentes. Por ejemplo, recientemente hubo un curso de planeación donde se habla de las competencias socioformativas. Bueno, y hablamos de competencias socioformativas, que es el modelo, en eso está enfocado el modelo educativo y académico. Se habla de las competencias genéricas, que ya el doctor Marín mencionó hace un momento, creo que al principio, y una de ellas es la resolución de problemas. La segunda, que es muy importante, es la competencia digital, la comunicación efectiva, la comunicación oral y escrita en el idioma inglés. El idioma igual pues es de gran relevancia, sobre todo en nuestro contexto de Estado y también a nivel mundial. Trabajo en equipo, emprendimiento y competencias ciudadanas. Son las 7 competencias genéricas que todos los programas educativos de la universidad deben de desarrollar. Es el perfil de egreso de los estudiantes. Bueno, regresando al tema del aula invertida, los orígenes del aula invertida pues vienen de las visiones constructivistas del rol del profesor, cuya principal responsabilidad es la creación de ambientes de colaboración, de resolución de problemas, y el objetivo es un aprendizaje centrado en el estudiante, donde el estudiante tome control de su propio aprendizaje, que sea un participante activo, no únicamente un participante pasivo que solo está recibiendo conocimiento. Por eso es diferencia del aula tradicional. Bueno, aquí están los creadores de este modelo de aula invertida, Aaron Sams y Jonathan Bergman. Son 2 profesores de química de una preparatoria en Colorado, en Estados Unidos, y empezaron a experimentar realizando videos antes de las sesiones, donde adelantaban los contenidos y sus estudiantes pudieran ver los contenidos antes de llegar al aula. Bueno, el aula invertida pues permite que los estudiantes en casa tengan o antes de clase desarrollen los primeros niveles de la taxonomía de Bloom, que es el de recordar y entender. Y en el aula, la idea es que ellos apliquen, analicen, evalúen y creen, jueguen con los contenidos.
Quiere decir que los roles cambian. Viéndolo más visual, antes de las clases, el estudiante se prepara para participar en las clases, realiza algunas actividades, ve videos, lee, escucha audios, etc. Durante la clase, el estudiante practica y aplica los conceptos que trabajó en casa y recibe retroalimentación del profesor y de sus compañeros. Después de clase, el estudiante expande su entendimiento, su aprendizaje a través de trabajo de proyectos. Muchos de estos pueden ser de colaborativos. Previamente, los 4 pilares de la aula invertida es crear un ambiente flexible, donde el estudiante pueda aprender en cualquier lugar. Claro, implica también acudir a clases, pero hay una flexibilidad en este aspecto. Si el estudiante no puede ir a la aula física, puede beneficiarse aún así de los aprendizajes. Crear una cultura del aprendizaje. Como sabemos, todos los que nos preparamos como profesionales, nunca dejamos de aprender. Siempre hay oportunidades de seguir aprendiendo. Y ahí entra la parte del aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos acceso a una gran variedad de MOOCs, incluso muchas personas están estudiando posgrados en línea y requiere de ese tipo de desarrollar ciertas habilidades. El contenido es diseñado intencionalmente por el docente decide qué puede el estudiante hacer por su cuenta y qué va a ser necesario enseñar en el aula. Y se requiere de un educador profesional que actúe como facilitador. Bueno, la diferencia del aula invertida y la aula tradicional. En la aula tradicional, pues el estudiante llega con la vacío, tal vez se activan en unas ocasiones el aprendizaje y conocimientos previos. El estudiante ve al profesor hablar. Es una clase mayormente centrada en el contenido o en el profesor, donde el profesor habla la mayor parte del tiempo, y el estudiante está en un ambiente más pasivo o se limita a responder ciertas preguntas. Y después de la clase, el estudiante consolida el entendimiento a través de diversas tareas. En el aula invertida, el estudiante lee, escucha o ve videos de algunas clases antes de la clase, porque durante las clases tienen la oportunidad de interactuar en diversas actividades, en discusiones, en algunas quizzes dirigidas por el profesor, pero centradas en el estudiante para consolidar ese entendimiento. Y después de clase, el estudiante consolida el aprendizaje preparándose para la siguiente sesión y conectando los contenidos. Bueno, este es el modelo que implementé en los cursos que tuve la oportunidad de impartir este semestre. En la primera parte, como podemos ver, es el aprendizaje autodirigido, que antes de las sesiones yo le facilitaba a los estudiantes las notas de la semana con algunas actividades de presesión. En algunas ocasiones hubo audios, videos, materiales digitales. También se promovió los grupos de estudio, las tutorías, y usted utilizaba los Virtual Learning Environments, las plataformas digitales. En este caso utilizamos la plataforma de Teams. Y al mismo tiempo promovíamos el aprendizaje en línea a través de la participación de foros de discusión asincrónicos, la creación de objetos de aprendizaje. Tuvimos acceso a diversos materiales and databases, base de datos, donde los estudiantes podían explorar diversos recursos. Así como el Read, Review and Respond. Cada semana los estudiantes leían un artículo académico y escribían un análisis de ese artículo y lo publicaban en un foro. Y otros compañeros le respondían y se generaban ambientes de debate, de cambio de ideas. También se promovieron por primera vez los chat seminars. En vez de ir a la aula física, todos nos conectábamos al mismo tiempo a través de un chat e interactuábamos y discutíamos los temas. Y también nos olvidamos de la parte presencial. Y acudíamos al salón de clases y con diversas estrategias de aprendizaje, promoviendo siempre la colaboración y el trabajo en equipo. Básicamente así fue diseñado este curso. Bueno, ¿qué pasaba dentro del aula? Dentro del aula los estudiantes trabajaban de manera colaborativa, mayormente construyeron tablas comparativas, elaboraron mapas conceptuales y redes de conceptos, se analizaron diversas fuentes de información o materiales didácticos, sobre todo los estudiantes del módulo AFDMD, que es Tecnología de la Información en Ciencias Sociales y Humanidades. Crearon recursos didácticos, debatieron, se dialogó y se realizaron preguntas reflexivas. Igual los estudiantes diseñaron y planificaron clases,
e implementaron estrategias activas. Fuera del aula, los estudiantes respondían evaluaciones, bien analizaban videos, audios, sitios web, leían textos científicos, ahí estaban el RR, respondían a preguntas orientadoras, creaban apuntes y resúmenes, siempre les pedía que llegaran al salón con algo, compartían y publicaban material generado en clases, se promovió mucho la evaluación de pares, y también se crearon varios productos tecnológicos didácticos, y participaron en blogs, foros digitales y seminarios, en chat seminars. Bueno, básicamente, basado en esta experiencia, decido iniciar este proyecto de investigación llamado el aula invertida, mediada por el uso de plataformas virtuales, en caso de estudio, y cuyos principales objetivos es explorar y analizar los resultados de la implementación de esta aula invertida, de este modelo de aula invertida, mediadas por estos ambientes virtuales de aprendizaje. Pues el principal objetivo es investigar las percepciones de los estudiantes, encontrar si hay alguna diferencia de las percepciones de los estudiantes de acuerdo a su género y también a los años de estudio. Estamos trabajando con estudiantes de 2 semestres diferentes, estudiantes que están en el 2º año y en el 3er año. Así como ubicar las ventajas y desventajas desde la perspectiva del estudiante sobre el modelo del aula invertida. Y pues el objetivo es precisamente generar una lista de recomendaciones prácticas a los diversos profesores de las diversas facultades, no solo del DHL, y a las autoridades universitarias, que en este momento están en una etapa de rediseñar los programas educativos. Muchos programas están siendo evaluados. ¿Y por qué la importancia de utilizar el aula invertida en el futuro? Estas son las preguntas de investigación, cuáles son las percepciones del estudiante sobre el aula invertida y si hay alguna diferencia entre el género y los años de estudio, y también las ventajas y desventajas de implementar este modelo desde la perspectiva del estudiante. Se está adoptando un método mixto, donde vamos a recabar datos cuantitativos y cualitativos para realizar una triangulación y responder a nuestras preguntas de investigación. Básicamente este es el diseño. Estamos en este momento en esta etapa. Acabo de recolectar los datos cuantitativos y ya me encuentro en el análisis. El día de hoy voy a presentar breves resultados de ese análisis cuantitativo. Nos falta realizar la segunda parte, que va a ser en unas semanas, que es un focus group, que precisamente por eso el análisis de datos cuantitativos, porque eso nos va a permitir analizar más a fondo estas respuestas que los estudiantes dieron, ¿no? En esta fase 1, como en este caso, se realizó una muestra, se invitaron a todos los estudiantes que estuvieron participando en este modelo de aula invertida a llenar un cuestionario en línea, los estudiantes de los cursos de gestión de la información a través de las tecnologías de la información y comunicación y tecnología de la información en ciencias sociales y humanidades. En total participaron 44 estudiantes, 23 mujeres, 20 hombres y un estudiante identificado como no binario. Llenaron un cuestionario con 31 reactivos, de los cuales 28 fueron basados en la escala de Likert y 3 preguntas abiertas. Todas estas preguntas fueron diseñadas basadas en diversos estudios que se han realizado. Aquí tenemos algunos de ellos. ¿Qué he encontrado hasta el momento? Como le digo, esta investigación está en proceso, aún estamos en las primeras etapas. De hecho, este cuestionario apenas lo socialicé la semana pasada. Apenas este fin de semana empecé a ver qué encontré en la parte cuantitativa. Y, por ejemplo, en una de las preguntas había, el aula invertida me da la oportunidad de hacer más preguntas dentro del aula. Vimos que una gran mayoría de estudiantes menciona que está de acuerdo, hubo algunos ni de acuerdo ni en desacuerdo, y totalmente de acuerdo. Y esa es una cuestión que analicé como docente. Al principio los estudiantes no participaban en clase, no hacían preguntas, pero con el tiempo ya empezaban a interactuar con los materiales y veía que había más dudas, empezaban ya a preguntar más en el aula. Otro reactivo fue aprender acerca del uso del aula invertida me beneficiará en mi futura práctica profesional, pensando que la mayoría de ellos pues están enfocando a la docencia
19 dijeron de acuerdo y hubo 14 totalmente de acuerdo. Vemos que la gran mayoría piensa que de alguna manera los beneficiará en el futuro. Siento que dominar el aprendizaje a través del aula invertida mejoró mi rendimiento académico. Esto es una pregunta interesante. 20 dicen que estuvieron de acuerdo, hubo 11 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 6 en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. Con el aula invertida tenemos que hacer más trabajo fuera del aula. Una gran cantidad igual dijo que está totalmente de acuerdo. Ha sido en un momento voy a mencionar inclusivamente las ventajas y desventajas de la aula invertida, y esta se considera como una de las desventajas. Siento que trabajar con las notas y hacer las tareas previas a la sesión contribuye de manera eficiente a mi aprendizaje, y de acuerdo fue uno de los más resaltantes. Entre las ventajas, porque es una de las preguntas de investigación, ¿cuáles de las ventajas del aula invertida o Flipped Classroom? Vemos que hubo diversas respuestas. Por ejemplo, un estudiante escribió: fomenta la participación de los estudiantes y que puedan desarrollarse a sí mismos independientes. Los alumnos tendemos a tener mayor protagonismo y participación. Hecho de forma correcta, el tema está estudiado ligeramente previa a la clase. Es una manera diferente de enseñar, cosa que hace que a veces el propio alumno construya su propio conocimiento y refuerza o es corregido sus ideas por el instructor más adelante, es decir, en el aula en física. El estar preparado antes de la clase facilita al profesor el poder explicar un tema, ya que pues, los alumnos ya leyeron algo y saben de lo que van a hablar. Es flexible con el tiempo, que puedo conocer el tema que se hablará antes de la clase, y eso me da ventaja para investigar más y que me quede claro en la explicación del maestro. Podemos aprender lo necesario antes de que la clase empiece, por lo que lo hace más sencillo. Estas son algunas de las percepciones de los estudiantes acerca de las ventajas, justamente en cuanto al tiempo, y también que les promueve la curiosidad, ¿no? Empiezan a investigar más sobre los temas. Entre las ventajas, vimos inclusive cuestiones culturales. Un estudiante menciona que muchos estudiantes pues tienen que decir que hacer que pueda realizar cierta actividad, si bien explicado suena genial a muchos, y me incluyo, se les olvida las notas o bien no le toman tanta importancia de la que debería, pero como mencioné es más que nada un problema cultural en México y no tanto del aula invertida, haciendo referencia a estudiantes que pues no se tomaban el tiempo de revisar las notas, y eso pasó en las primeras semanas, cuando los estudiantes llegaban al salón y pues todo está conectado, ¿no? Todas las actividades dentro del aula están enfocadas a lo que ellos hicieron en casa, y vimos que una gran cantidad de estudiantes no tenían ese hábito de leer las notas y se les complicaba muchísimo interactuar en el aula. Dice que la organización de tiempo se vuelve un obstáculo, un poco más complicado de lo que ya era, que las dinámicas ya no son sorpresa porque se ve lo que va a venir y solo se esperan. A veces estas pueden llegar a afectar a ciertos estudiantes que no se hayan adaptado a este tipo de clases. Dice, una estudiante puso como desventaja que todos los días tienes que dedicarle a la lectura. Bueno, los maestros digamos que eso ya es una ventaja, ¿verdad? Una de ventajas de la aula invertida es que puede hacer sentir a los alumnos abrumados, sin ganas de leer. Habrá mucho texto en las notas. En lo personal me hubiese gustado que en la nota se pongan más diagramas y conceptos muy concisos sobre el tema de la unidad, es como ya feedback para el maestro. Considero que una desventaja es que se necesita un nivel alto de autodisciplina, es algo muy importante. Dependencia de la tecnología, dificultad al compartir, fallas de la red de Wi-Fi. Algunos estudiantes mencionan que la cuestión tecnológica incluso fue una limitante, una desventaja. A veces existen dudas que sin una guía corre, ya se puede desviar el objetivo principal. Otra desventaja es que los estudiantes no trabajan de manera autónoma o en casa. Los estudiantes que no trabajan de manera autónoma, pues no podrán llevar a cabo las actividades en clase y por ende el objetivo no se cumplirá. No hay feedback inmediato, tienen que esperar hasta estar en el salón de clases. Bueno, algunos estudiantes sí escribían de repente en los foros o en el chat, pero igual tomaba un tiempo responderles. Bueno, básicamente hace falta realizar un análisis temático para sacar estos temas. Precisamente por eso va a ser el estudio focal, para ahondar más en estas respuestas de los estudiantes. Bueno, voy a concluir aquí para respetar los tiempos. Si hay alguna